Vamos a continuar, si Dios lo permite, con el estudio del Evangelio según San Juan, a partir del capítulo 4, en donde dejó Santi, que fue después de la narración de aquel encuentro que el Señor Jesús tiene con la mujer samaritana. Recordemos que el primer milagro fue el de las bodas de Caná. Se podría decir que este milagro del cual estamos hablando, el encuentro con la mujer samaritana, tiene esta categoría de milagro porque el Señor Jesús deja constancia en aquella mujer, en el corazón de aquella mujer, a través de sus palabras, diciéndole algunas cuestiones que hacen a su vida privada, íntima, que Él es el Señor, que Él conoce el corazón del hombre, y ella se siente impactada por esa manifestación de parte del Señor Jesús. Entonces eso tiene categoría también de milagro, porque Él es el único que puede conocer profundamente el corazón del hombre. Más adelante, a partir de esta narración, el Señor Jesús cura al hijo de un noble que va al encuentro del Señor y le pide por su hijo que estaba enfermo a punto de muerte. El Señor lo cura. Cuando este noble regresa a su tierra, consulta cuándo había dejado la fiebre a su hijo y coincidía precisamente con el momento en el que el Señor le dijo que su hijo iba a continuar viviendo. Después el Señor habla, el Evangelio nos narra el milagro del paralítico en Betsaida, en aquel lugar de la fuente cuya agua se removía cada tanto por acción de un ángel. Y el Señor encuentra allí a este paralítico, tiene un diálogo con él y posteriormente lo levanta y este hombre sale caminando a la vista de todos. Más adelante viene la alimentación de los 5.000 y aún más allá el Señor camina sobre las aguas del mar. Y entonces me quiero referir los milagros continúan, por supuesto, pero ustedes ven cómo hay una seguidilla de manifestaciones de la deidad del Señor a través de obras de esa envergadura, precisamente porque comienzan a sucederse este tipo de manifestaciones. Es que quisiera que nos detengamos y analicemos qué significa un milagro, para qué son los milagros, quién puede hacer los milagros, qué se manifiesta a través de un milagro. Pero quisiera referirme no tanto a aquellos milagros que como cristianos tenemos en nuestro diario vivir, porque viviendo en comunión con el Señor podemos experimentar su mano de protección, su mano de ayuda, la contestación a muchas oraciones que nosotros realizamos por nosotros mismos, por nuestra familia, por la congregación toda. Y esa es una experiencia del pueblo de Dios y en forma personal de cada uno de nosotros, sus hijos. Pero más bien me quiero referir a aquellos milagros relevantes socialmente, aquellos milagros que son impactantes ante los ojos de los hombres, esos milagros que dejan atónitos a la sociedad toda. Recordemos cuando Moisés, por indicación de Dios, se confronta a el faraón y comienza a exhibir la potencia del Dios que lo avalaba. Y comienzan a producirse milagros que dejan atónito no solamente al faraón, sino a todo el pueblo egipcio en aquel momento. Y también, por supuesto, en esta nueva dispensación, cuando el Señor Jesús comienza su ministerio en el mundo, empieza a desplegar toda esta serie de manifestaciones, dejando por sentado su deidad, su potencia, su poder. Ahora, como hemos mencionado, ¿qué son los milagros? Bueno, lo que conviene primeramente es identificar lo que significa la palabra milagro. Es un evento sobrenatural que implica necesariamente la intervención divina. Es un hecho que inexplicablemente
contraría las leyes naturales. Eso es lo que produce al mirar un milagro, que existe una potencia sobrenatural que lo está ejerciendo y que desafía aún a las leyes naturales que el hombre concibe y está acostumbrado a ver. En segundo lugar, podríamos preguntarnos ¿para qué sirven los milagros? Bueno, la palabra misma nos contesta esta pregunta en lo que ya hemos visto como el estudio que hemos hecho acerca de las bodas de Caná. Allí se manifiesta en el Evangelio según San Juan también, capítulo 2, versículo 11, que dice para manifestar su gloria. O sea, una de las razones por las cuales el Señor Jesús realiza estas manifestaciones sobrenaturales es para manifestar al hombre su gloria y su poder. Allí mismo en el Evangelio según San Juan, en el mismo capítulo 5 que estamos prontos a estudiar también, en el versículo 20, el Señor Jesús dice, para que os maravilléis. El Señor entonces está dando razones por las cuales Él está haciendo estos milagros, para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para maravillar el corazón del hombre, como lo hizo con la mujer samaritana que salió casi corriendo a contar a los suyos lo que el Señor había manifestado allí en el pozo. Pero mucho más que eso también el hombre vería de parte de la mano de Dios. ¿Quién lo hace? Evangelio según San Juan también, este mismo evangelio que estamos estudiando. Allí nomás en el capítulo 5, versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, hemos contestado qué son los milagros, hemos contestado para qué sirven los milagros, para mostrar la gloria y el poder de Dios. ¿Y quién los hace? Es precisamente aquel que, así como el Padre puede producir y tiene facultades sobre la muerte y la vida, así también el Hijo, aquel Dios manifestado en carne, podría hacer aún esas cosas. ¿Qué manifiesta entonces el milagro? Bien, el milagro, en primer lugar, manifiesta el poder sobre la naturaleza. Fíjense ustedes que recordando simplemente en la trayectoria del pueblo de Israel en su éxodo a la tierra prometida, vemos cómo por mano de Moisés Dios abre las aguas del Mar Rojo. La naturaleza obedece el mandato de Dios. En segundo lugar, el milagro manifiesta el poder sobre las cosas y los casos. Sobre las cosas, bien, Moisés tocó con su vara la roca, y esa roca vertió el agua que el pueblo necesitaba en ese momento por la sed que lo aquejaba. Y los casos, dijimos también, ustedes recuerdan cuando Natanael fue visto por el Señor allí debajo de la higuera, y el Señor se lo manifiesta. No sé qué pudo haber estado haciendo Natanael en ese momento. Lo cierto es que el Señor, con decirle solamente que lo había visto debajo de la higuera, conmovió el corazón de Natanael. Pero también dijimos que esta mujer samaritana fue conmovida por un caso que el Señor contó y que era de índole privado y que conmovió también a esta mujer que el Señor lo supiera. Entonces, se manifiesta poder sobre la naturaleza, poder sobre las cosas y casos de la vida, poder sobre leyes naturales. El Señor camina sobre el agua, camina sobre el mar, es decir, vence la gravedad, vence cualquier elemento natural que pudiese ser contrario a su voluntad. Vence y está por sobre las leyes naturales. Pero también tiene poder, y se manifiestan en esos milagros, poder sobre el universo todo. En Josué 10, capítulo 10, versículo 13,
se nos narra que el sol se detuvo. Es decir, trascendió el mundo, trascendió la tierra, trascendió el globo terráqueo. El sol se detuvo. En el universo vemos que los astros se postran delante del poder de Dios. Y por supuesto, como hemos leído, el poder sobre la vida y sobre la muerte. Vuelvo a repetir aquel versículo de Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Ahora, ¿por qué será entonces que las religiones, las personas, buscan atribuirse milagros? ¿Será que como es muestra de deidad, como es muestra de poder, como es muestra de sujetar a las cosas y a las situaciones bajo un poder sobrenatural, muchos de los que quieren aparentar ser hombres de Dios quieren manifestar esos milagros? Fíjense ustedes que Ezequiel capítulo 28, verso 2 dice: Dios soy, refiriéndose a sí mismo, Satanás. Sentado estoy en el corazón de los mares, en el trono de los dioses. Satanás, como ser que se opone a todos los principios de Dios, busca parecerse a Dios, sentarse en el trono de Dios, busca de estar en sintonía con las grandes deidades y busca entonces parecerse a Dios. Es que entonces es la señal, es el sello que se imprime en todos aquellos que quieren impactar a la humanidad pareciéndose a Dios. Bien, Satanás entonces quiere ocupar el trono de Dios y simular que él puede realizar con el mismo poder los mismos milagros que Dios. Juan 8:44 dice: no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Satanás es embustero y miente también a través de las manifestaciones que pueda él realizar. 2 Corintios 11:14 dice: y no es de extrañar pues que Satanás se disfrace de ángel de luz. En Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vamos a ir arrimándonos al punto al cual quiero llegar, porque esto de estudiar o ver de qué se tratan los milagros, a qué apuntan y quiénes lo realizan, es un tema tan actual como que en los últimos tiempos se darán una gran producción de manifestaciones grandilocuentes que pueden impactar el corazón de muchos hombres. Pero convengamos que Satanás engaña, que Satanás crea situaciones parecidas, pero no podrá nunca con aquellas cosas que solamente se doblegan ante el poder de Dios, la naturaleza, el corazón del hombre que solamente Dios lo conoce. Las leyes naturales obedecen a su creador. Satanás jamás podrá doblegar esas situaciones. Recordemos cuando Elías, allá en Primeros Reyes 18:22, apela a un milagro de parte del Dios verdadero y desafía a los profetas de Baal a que su Dios encienda el fuego sobre los maderos en donde ha de ser depositado el animal, el gran toro ese que debían matar. Bueno, vemos cómo los profetas de Baal danzan y piden a su Dios que encendiera el fuego y que ejerciera el poder sobre esa situación, y sin embargo no lo logran. Elías, no obstante, pudiendo haber apelado a que Dios encendiera el fuego inmediatamente,
hace mojar los leños, hace mojar el animal, y sobre eso mojado pide a Dios, y entonces Dios enciende el fuego y maravilla a aquellos hombres. Génesis 7:2 dice, cuando en el tiempo en que Moisés realizaba esos prodigios, que la magia de los magos hacían que en muchas ocasiones se parecieran los milagros de ellos a los de Dios. Cuando Moisés arroja la vara y se convierte en serpiente, ellos también hacen un ilusionismo parecido, una trampa, con sagacidad hacen y logran el mismo efecto o parecido. Cuando Dios convierte el agua en sangre, ellos también mediante artes de magia, y así lo dice Génesis 7:2, dice, pero los magos de Egipto volvieron a usar de sus artes de magia y también convirtieron el agua en sangre, o sea, un milagro fraudulento. Pero en Éxodo 8:18, si ustedes lo leen, van a entender que los hechiceros hicieron también, o quisieron hacer lo mismo cuando Dios produjo la plaga de piojos y no lo lograron. Porque evidentemente comenzó a levantar el nivel de los milagros Dios, y los puso en aprieto, porque ninguna ley natural, porque ninguna cuestión que obedezca al Creador podría ser manejada por otro que no sea Dios. Ahora, ¿qué es la magia? Bien, voy a leer lo que realmente dice ser el significado. Magia es el arte mediante el cual se pretende producir resultados contrarios a las leyes naturales. Dicho arte se vale de conjuros, palabras y diversos actos y elementos. Se usa también para nombrar a las ciencias ocultas, con pretensión de realidad y valiéndose de trucos engañosos con situaciones increíbles y fuera de lógica. Es de lo cual estamos hablando. La magia es el arte fraudulento de parte de Satanás para ejercer un acto que parezca sobrenatural, pero en realidad es un engaño. En 2 Tesalonicenses 2:9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal, prodigios y prodigios mentirosos. Esa será la característica del hombre de pecado en estos tiempos que han de venir y de los cuales ya estamos en los umbrales. Mateo 24:24 dice, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. ¿A usted le parece que esto no llegaría a lograr efecto tal vez en su corazón? Y gracias a Dios, y en mi hermano, usted está afianzado sobre la roca. Pero quiero contarle que yo conozco personalmente, y no me lo contaron, a un hombre, por dar un ejemplo simplemente, un hombre de Dios, o al menos es lo que aparentaba ser, que fue inclusive anciano de una de nuestras iglesias. Llegado el momento, enfermó de una gravedad tal que los médicos no pudieron darle solución. Y finalmente este hombre terminó en sus últimos días con un testimonio que tiró por la borda toda su vida. Fue a recurrir a una monja, a un cura sanador, para ver si podía quitarle ese mal. De manera que hay hombres que han de ser engañados por estos prodigios, y podemos llegar a inclinarnos frente a la trampa del mismo Satanás. Ahora, ¿cómo podemos conocer el mensajero de Dios para que no caigamos en esta trampa? ¿Cómo podemos conocer que verdaderamente un milagro está siendo ejercido por Dios y no por el fraude de alguien que quiere tomar su lugar? Mateo 7, 16 al 20 dice,
por sus frutos los conoceréis. Tenga en cuenta esto, por sus frutos los conoceréis. Una de las principales razones que debemos observar en aquellos que producen los milagros. En segundo lugar, 1 Juan 4:2 dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Dice así: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hasta allí pareciera que vamos bien y nos identificamos inclusive con muchos de la Iglesia popular, de la Iglesia universal. Reconocen que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pero sigue diciendo, y en el versículo 16, en el versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hay quienes nos oyen y escuchan la verdad bíblica, la verdad doctrinal, la verdad del Dios verdadero. Pero hay otros que cierran sus oídos, que no escuchan razones, que no quieren escuchar la verdad de la palabra de Dios, del canon bíblico, y se niegan y siguen ejerciendo en ese error en el cual están embuidos. Y esto demuestra que son espíritus, que tienen el espíritu del error. Entonces, primeramente, examinar su fruto es lo que debemos hacer. La semejanza a Cristo es la que califica en un mensajero de Dios. Debemos ser imitadores de Dios. En segundo lugar, examinar su enseñanza, que es la palabra de Dios. Si el maestro no reúne una de estas dos condiciones, el tal no es verdadero, no es de Dios. Hoy en día, entonces, los milagros no son necesariamente un indicador para un verdadero mensajero de Dios. La diferencia lo hace la palabra, mi hermano. Nosotros ya tenemos el canon terminado. El canon terminado en 2 Pedro 1:19 nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Nuestra apelación no es a un milagro en estos tiempos aún más peligrosos, sino a la misma palabra de Dios. Los milagros pueden ser falsos, pero la palabra nunca pasará. Las señales y los prodigios nos pueden llevar por un camino errado. Eso es lo que Dios nos apunta en su palabra, que en los últimos tiempos vendrán aquellos que engañarán a multitudes. ¿Se acuerdan de aquella palabra? Señor, en tu nombre hicimos. No los conozco. Son engañadores y falsos maestros. En realidad lo que ustedes hicieron es usar mi nombre en beneficio propio. No son auténticos, no son mis hijos. La verdadera lumbrera a nuestro camino es la palabra. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Mi querido hermano, mi querida hermana, si algo nos deja este estudio de los milagros, que simplemente fue expuesta con humildad por este siervo que intenta traducir en algo las cosas del Señor, es para que nos avisemos de la inminente llegada del anticristo y con él de la mentira, y de que en estos tiempos en lo que la sociedad y el mundo está viendo grandes y elocuentes situaciones que ponen de rodillas al mundo, se comenzarán también a ver los milagros y las manifestaciones del hombre de pecado. Cuidémonos, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que ella sea quien ilumine nuestra senda. Amén. Que Dios los bendiga.